Hoy quiero contarte, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? Hoy quiero contarte una historia. Una vez más quiero contarte una historia. Y como ya leíste en el título del video, esta historia se trata de cómo empecé a meditar. Quiero contarte cómo pasé de no hacerlo, jamás haberlo practicado, a que el día de hoy lo realice aproximadamente 2 horas al día. Diariamente, en la actualidad, medito 2 horas al día. Y esto no lo cuento por presunción ni por sentirme mejor que nadie. Simplemente lo comparto porque creo que es una de las experiencias que han cambiado realmente mi vida. Así como el coaching, así como que, por cierto, si no has visto el video, te voy a dejar mi experiencia en el coaching. Si tienes dudas sobre eso, lo explico muy bien en un video que voy a dejar aquí en la descripción para que puedas ir a verlo, ¿vale? De hecho, este video tiene mucho que ver con el coaching porque gran parte de esto que viví en el coaching llevó a que terminara por meditar, a que optara por hacerlo. Y te lo digo, no es por presumir, no es porque mi vida sea mejor, no es porque yo esté bien, tú estés mal y otros estén mal, no, para nada. Yo simplemente te voy a compartir mi historia. Así como me encantaría que tú compartieras tu historia, ya sea en un video, aquí en los comentarios o en donde tú quieras, compartir tu historia, porque estoy seguro que a partir de eso muchos de nosotros podemos aprender cosas que jamás hubiéramos aprendido por nuestra propia experiencia, con la experiencia de otro, ¿va? Entonces es por eso que te cuento esta historia. Entonces vamos a comenzar. Bueno, yo la meditación sí la había escuchado, pero la verdad debo ser honesto, desde muy pequeño, pues sí, desde muy adolescente, muy joven, me di cuenta que existía. Yo creo que todos sabíamos que existía y yo lo asociaba como a un tema religioso. Y te cuento la parte religiosa de mi vida un poquito. La parte religiosa de mi vida nunca fue mi favorita. Tampoco fui de una familia súper católica. Obviamente mis abuelitos, mi mamá de alguna manera, mi papá también. Pero como que mi papá y mi mamá no eran muy religiosos, ¿no? Entonces no nos obligaban, pero pues ya sabes, lo básico, ¿no? En la religión cristiana católica, pues la comunión, todo este rollo, ¿no? Entonces yo asociaba la meditación a religiones del ámbito budista o del ámbito como de otras culturas, ¿sabes? O sea, yo decía, bueno, pues eso, es para los budistas o para otro tipo de religiones. Yo no estoy dentro de esas religiones, ¿no? Entonces así pensaba. Pasa mi proceso de coaching que ya te conté y en ese proceso de coaching hay pequeñas meditaciones cada cierto tiempo. Y fue donde realmente comencé a meditar. Fue mi primera vez meditando en este proceso de coaching conscientemente, donde cerré mis ojos. El coach comenzó a llevarnos con nuestra imaginación y todo este proceso maravilloso de la meditación. Y de verdad, en ese momento fue cuando por primera vez medité. Fue la primera vez que medité y me sentí sumamente agradecido porque realmente fue como vivir en una experiencia fuera de mí, una experiencia fuera de mi cuerpo, de mi realidad. Simplemente irme a un ámbito imaginario y espiritual de alguna manera, cosa que nunca había vivido, ¿no? Entonces pasa el proceso de coaching que, como ya te conté, duró 3 meses. Pasa mi proceso y posteriormente yo estaba estudiando, seguí estudiando un semestre más en administración. En este nuevo semestre tenía la opción de llegar a poner clases opcionales. O sea, tenía el poder de elegir diferentes clases, o sea, diferentes opciones de clases y yo elegir las que me gustaran. Y justamente una de las clases era coaching. Entonces era esa clase, ¿no? Y pues obviamente yo estaba en la conexión total del coaching, me sentía súper bien con ello. Entonces me metí a esa clase de coaching. De hecho era mi primera clase porque ahora cambié mi horario en la mañana y en la tarde. O sea, iba mitad y mitad porque trabajaba en medio en la empresa familiar, cosa que ya te contaré en otro video. Toda mi experiencia, digamos, laboral, por decirlo así. Entonces iba en la mañana a las 7 de la mañana, creo que los martes y jueves a las 7 me tocaba esta clase. Era un profesor que la verdad no me acuerdo, pero no me acuerdo bien su nombre. El chiste es que este profesor, llegábamos a las 7 de la mañana y lo primero que hacíamos era meditar. Entonces ahí fue mi segunda vez que realmente medité conscientemente. Eran como 5 o 10 minutos de meditación consciente. Era para empezar la clase, era algo necesario para que siguiéramos en la clase. Entonces yo me quedé y todos los días que iba me maravillé porque realmente era una forma de empezar con el pie derecho mi día.
Y eso fue algo que realmente agradecí de esa clase. Realmente me llevé esa experiencia de aprender a meditar, de aprender y ser consciente de que la meditación es algo que te permite iniciar con el pie derecho cualquier proceso que quieras. Sea una clase, sea un proyecto, sea crear videos, sea crear todo lo que quieras, realmente meditar te permite hacer el primer paso con el pie derecho. Entonces, pues me di cuenta de eso y ya una vez que pasó el semestre, creo que ni terminé las clases porque ya fue cuando ahora sí por fin decidí ya no seguir estudiando esa carrera que no realmente me gustaba. El chiste es que lo que me llevé más profundo de esa clase fue la meditación. Y después, posteriormente, en las tardes comencé a buscar en YouTube meditación guiada. Empecé a buscar ahí videos de YouTube, encontré algunos canales maravillosos de meditación que próximamente te compartiré qué canales son los que utilizo para que si tú quieres inicies con estos canales porque son muy sencillos de practicar, no es una cuestión difícil. Creo que esa era una perspectiva que yo tenía también en el pasado. Yo creía que era complicadísimo meditar porque era de llegar muy profundo y eso, y que tenías que crear un espacio y viajar en el universo casi, ¿no? Y siempre lo tenías que hacer. Yo me di cuenta que no era tan complicado, que de hecho era todo lo contrario. La importancia de meditar, creo yo, es soltar todo. Es soltar todo y dejar fluir todo y aceptar todo, sin luchar con nada, sin querer crear algo, sin tener una expectativa y querer llegar a eso y querer relajarte y querer. Justo en la palabra querer creo que está el error. Me di cuenta que la meditación era simplemente aceptar y fluir con la vida, con lo que te estaba presentando Dios, la vida en ese momento. Entonces fue donde yo empecé a hacerlo un hábito poco a poco. Primero empezaba 15 minutos diarios, luego media hora, luego una hora y actualmente promedio medito 2 horas al día, en la mañana y en la noche y a veces en la tarde, ¿no? Y a veces cuando camino me pongo una meditación para caminar y pues sigo caminando con la meditación. Entonces me di cuenta del poder de la meditación, que me permitió bajar mis niveles de ansiedad. Eso sí lo noto muchísimo. Cuando estoy a tope de ansioso, me doy cuenta que si me pongo a meditar, baja realmente mis niveles de ansiedad. Con el simple hecho de respirar, baja mi nivel de ansiedad. 2, mi nivel de estrés, también mi tensión en los hombros, en el cuello. Cuando lo siento muy pesado, medito y realmente fluye, realmente se relaja. Y a veces necesito meditar 2-3 veces para lograrlo. O sea, no es que a la primera salga y no es que quiera lograrlo, simplemente porque es una consecuencia de estar consciente en la meditación. Y sé que realmente yo no soy un experto en meditación, yo no soy el máximo zen del mundo, no, para nada. Pero realmente, y porque realmente yo lo que hago de meditar realmente no es muy complejo, no son cuestiones muy complejas, simplemente es vivir el presente, experimentar el presente y ya en las meditaciones. Entonces me he dado cuenta de esa gran herramienta que es la meditación. Y de hecho, posteriormente, para terminar la historia, recientemente, si tú eres de los que me sigue desde hace un tiempecito, te das cuenta que empiezo a subir meditaciones guiadas. De hecho, te voy a dejar aquí la lista de reproducción para que vayas a ver mis meditaciones guiadas que yo mismo he creado. Te lo digo, sin ser un experto en la meditación, simplemente tratando de compartirte mi experiencia, pero ahora bien ejemplificada en una meditación. Te dejo aquí la lista de reproducción, ve. Y si tú nunca has meditado o quieres conocer nuevas formas de meditar o lo que sea, y si te sirve, ve y experimenta estas meditaciones que tengo y preparadas para ti. Y voy a seguir subiendo meditaciones porque realmente me encanta, a tal grado que ahora soy fan de crearlas, ¿no? Y de hacerlas. Entonces, pues esa es la historia con la meditación. ¿Cómo ves? Te dejo todos los datos aquí abajo. Y por favor cuéntame, ¿tú meditas? ¿Sí? ¿No? ¿Te gustaría meditar? ¿Crees que es complicado? ¿No, para nada te sirve? ¿O lo intentaste y no sirvió? Cuéntame lo que quieras aquí en los comentarios y comparte esta historia. A lo mejor y con estas palabras podemos ayudar a un ser humano a que cree el hábito de meditar y que de esa manera su vida se vea impactada súper positivamente a niveles que realmente
son inexplicables y cualquier palabra se va a quedar corta. Aunque yo te cuente mi historia, sé que no va a ser lo mismo hasta que tú vivas la historia tuya. O si ya viviste tu historia, también cuéntamelo aquí, ¿vale? Te mando un grandísimo abrazo y recuerda, te voy a dejar las listas de reproducción aquí para que vayas a meditar. Suscríbete, por favor, activa las notificaciones si estás en YouTube, si estás en Facebook, comparte, reacciona, comenta y haz todo lo que sea necesario para llegar a más seres humanos y podamos inspirar. Te mando un grandísimo abrazo. Todos somos hijos de una misma humanidad. Muchísimas gracias por escucharme.